Mi camino en el mundo de las inversiones se comenzó a gestar entre mis 14 y 15 años, cuando me prestaron el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Por aquel entonces había descubierto, mediante lecturas diversas como El alquimista de Pablo Coelho o Quién se ha llevado mi queso, la satisfacción que siente la mente curiosa con los libros de crecimiento personal. Estaba fascinada, casi obsesionada con lo que en ese momento se llamaban libros de autoayuda, que por otro lado fue también mi primer acercamiento a lecturas de psicología académica que me llevaron a estudiar psicología. Pero fue Kiyosaki el autor que me impulsó a preguntarme sobre las mejores formas de gestionar mi capital. Fue en 2018 cuando un colega me contó que un conocido estaba haciendo plata tradeando fondos de inversiones bancarios. Hoy supongo que lo que hacía era analizar el Merval, el índice de empresas argentinas, y hacer trades mediante entradas a fondos de inversión sujetos a acciones del mismo. En ese momento me volvió a picar el bichito de la curiosidad y empecé a meterme un poco más hasta que arrancó todo el furor cripto y me dije a mí misma, yo quiero iniciar un camino para convertirme en trader, sea lo que sea que eso signifique. Soy Roberta Márquez, licenciada en Psicología y operadora bursátil, y esto es Psique Fibonacci. Bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio de nuestro viaje de 7 sesiones de sanando la relación con el dinero. Pero, ¿cómo hago eso? ¿Qué es ser trader? ¿Cómo me convierto en trader? En ese momento había una idealización enorme alrededor de esa palabra por el boom cripto, y mis primeros enfoques fueron por un lado con el material más técnico y por el otro con un corte más del tipo psicológico. Así arranqué con trading en la zona y análisis técnico de los mercados financieros. Pero era todo un juego, un poco por acá, videos de YouTube, aprender indicadores, etc. Cuando la vida me dio la oportunidad de tomármelo en serio y de salir de mi zona de confort, lo que se llama el llamado a la aventura, respondí con mucho miedo e incertidumbre, porque después de todo no tenía una identidad definida de aquello a lo que me tenía que empezar a dedicar responsablemente. Lo que me llevó a buscar referentes y estudiar filosofías de inversión, leyendo y viendo ponencias de figuras como Peter Lynch, Warren Buffett o Benjamin Graham. Y ahí me enganché con el análisis fundamental y cambié mi identidad en construcción de querer ser trader a querer ser una inversionista en valor. Y debo confesar algo, en medio de toda esa arquitectura de números y de estrategia, me sentía de todas formas completamente confundida. Dominaba bastante lo técnico, conocía estrategias, la filosofía de muchos inversores exitosos, coincidía con alguno de ellos en algunas cosas y otras, que se contradecían entre sí, me permitieron armar mi propia disciplina crítica. Cometí muchos errores, pero me mantuve en el mercado. No tuve pérdidas significativas más que de oportunidades y con mucha humildad en ningún momento dejé de tener una postura de aprendizaje constante y de mejora continua. Cultivando la amabilidad hacia mí misma, fui ajustando mis posturas constantemente, trabajando en eliminar cualquier autocrítica que no sea constructiva. Y no dejé que mi ego, por más que es el camino más fácil, se identificara con ninguna filosofía en específico. Pero igual algo no encajaba. Esas filosofías, aunque bien fundamentadas, no lograban conectar con mi adentro, con mi propia autoconciencia. Me faltaba mi propia voz, mi particularidad, para un camino de inversiones que sea realmente consciente. Comprendí que leer otras voces es valioso, pero ineficaz si es lo único que escuchamos, sin una base de criterio propio. Y ahí mi búsqueda cambió. Ya no quería ser trader, no quería ser inversora, no quería una de las máscaras que definiera o delimitara mi identidad en el mercado. Quería hacer, no ser. Con foco en el proceso, me identifiqué con analista y operadora.
porque me pareció que lo importante es lo que uno hace y construye en el proceso de encontrarse a sí mismo. Fue en esa búsqueda de coherencia cuando encontré la obra de Morgan Housel, The Psychology of Money. Housel ofrece una perspectiva que desmitifica las finanzas. Descubrí, leyendo a este autor, que los errores en la gestión de capital no se deben a la falta de conocimiento técnico, sino a la incapacidad de controlar el ego y el miedo. Y con eso me di cuenta de que el terreno que tenía que cultivar era el que yo ya conocía, el de la psicología. Lo excelente que tiene su libro es que, a pesar de ser simple, nos recuerda que el éxito financiero es una habilidad blanda, un juego suave de gestión interna. Hassel fue el eslabón que me faltaba para conectar la técnica con la psique. Por eso hoy vamos a poner su filosofía en el centro de nuestro análisis y vamos a explorar la tesis de que la prosperidad se basa en nuestro comportamiento como individuos y no tanto en el dominio en las herramientas financieras, ya que sus ideas se sustentan en la idea de que nuestra herramienta principal es nuestra mente. Esta idea, esta búsqueda de coherencia y de conectar el capital con la mente, me lleva a retomar otro de los principios del Kybalión, que si no escucharon los episodios anteriores de sanar la relación con el dinero, te cuento que es un escrito antiguo con el que me encontré en mis estudios de religiones comparadas que condensa ciertas ideas filosóficas preegipcias sobre los principios que rigen el universo. Este libro, lejos de ser un libro puramente religioso y espiritual, sienta las bases de la física, la alquimia, la psicología, y vamos, que sus ideas se discuten hasta el día de hoy en otros campos, como por ejemplo la física cuántica. Aparte que todos los dioses solares se conectan simbólicamente a sus enseñanzas. El primer principio hermético que vamos a ver hoy es el que dice el todo es mente, el universo es mental. Esta postulación afirma que la realidad material tiene origen en la conciencia. Aplicado en las finanzas implica que la estabilidad económica es una manifestación de nuestros esquemas de pensamiento y por lo tanto, dependiendo de nuestros esquemas de pensamiento, va a ser el comportamiento que nosotros tengamos. Entonces, lo que nosotros hacemos emana desde nuestra propia psique. Y vamos a lo siguiente. Si el mercado es un espejo de la mente colectiva, y si la mente es el origen de todo, ¿por qué nuestros resultados a largo plazo no son coherentes con nuestra psiquis? Y ahí es donde está el gran quiebre. Tradicionalmente, la economía neoclásica ha cimentado sus modelos sobre la hipótesis del actor racional. Sin embargo, la moderna, la economía del comportamiento, ha demostrado que esta premisa es insostenible. El éxito en la gestión de recursos no tiene relación directa con el coeficiente intelectual o con la formación avanzada en finanzas. Es, como Morgan Housel argumenta, un juego suave. La ventaja acá es la disciplina emocional y del comportamiento. El factor determinante entonces en el rendimiento a largo plazo es la adhesión a una estrategia predefinida. Es la capacidad de mantener esa estrategia a lo largo del tiempo, incluso cuando el mercado te presiona para hacer algo diferente a lo que habías dicho. Esto constituye un principio de resiliencia conductual, que no es más que la habilidad de mantenerte firme, de no romper la estrategia, pero sin perder la flexibilidad que viene de la constante equivocación, análisis, ajuste, etc. Si aceptamos que el comportamiento es el factor determinante, lo inmediato es preguntarnos sobre los mecanismos psicológicos que sabotean esta disciplina y uno de ellos es el que nos ocupa el día de hoy, y es la rigidez estructural de la mentalidad con foco en la escasez. Esta mentalidad de escasez funciona como una convicción profunda de déficit
que alteran nuestra percepción y alteran la evaluación de riesgo y oportunidad, actuando como un filtro que selecciona prioritariamente la información que confirma la falta de recursos. Esta estructura mental se manifiesta en dos trampas conductuales que son específicas y que es necesario que analicemos para poder trabajarlo más profundamente. La primera de estas trampas es la reacción automática que tenemos frente al miedo. Desde la psicología cognitiva, el miedo es un mecanismo de supervivencia que se desarrolló evolutivamente para gestionar amenazas inmediatas, como lo es, por ejemplo, tener que huir cuando hay un depredador. El sistema de respuesta rápida nos lleva a la lucha, la huida o, si no es eficiente, a la parálisis. Y esto no es operativo en el contexto financiero, por ejemplo, o cuando tenemos que tomar una decisión, donde la inmediatez emocional puede ser contraproducente. Una respuesta que antes nos servía para escapar de un peligro, ahora, por ejemplo, en el contexto financiero, puede llevarnos a la parálisis. Y acá es donde la difusión mediática de eventos como quiebres o caídas de mercado genera una alta disponibilidad de información negativa que alimenta estas ideas. Y acá un paréntesis de actualidad, porque en estos momentos que estoy grabando el episodio estamos en noviembre del 2025, los earnings de Nvidia fueron ayer y se está hablando mucho y especulando sobre la supuesta, si es que hay, burbuja en inteligencia artificial. El tema es que cuando empiezan a aparecer en los medios de comunicación estos mensajes que son fatalistas y sentimos la incertidumbre, los datos son los primeros que recordamos, lo que nos lleva a sobreestimar la posibilidad de que estos eventos disruptivos o lo que se llaman cisnes negros ocurran y nos induce a una reactividad inmediata. El resultado frecuente es un estado de alarma que nos lleva a tomar decisiones precipitadas, ya sea o de vender activos que no queríamos vender porque compramos para largo plazo, o a parálisis total de toma de decisiones que nos lleva por ahí a no actuar frente a lo que sí tendríamos que tomar algún tipo de acción. Si sos argentino o estuviste por ahí leyendo sobre lo que sucedió, seguro viste o lo viviste que hace muy poco, en octubre, hubo unas elecciones que dieron mucho que hablar. A muchos nos llevó a pararnos con humildad en la baldosa de conservadores, analistas de valor a largo plazo, para sentir que justificábamos quedarnos comprados en Argentina. Otros, y me incluyo, cerramos posiciones, a veces parcialmente, algunos salieron completamente, por miedo a que haya un derrumbe de todo lo que se estaba diciendo. Entonces, el tema es que para poder gestionar esta dinámica de miedo, nos resulta útil la distinción que propone Morgan Housel entre una multa y una tarifa. Habitualmente interpretamos la volatilidad del mercado o la caída temporal de una cartera como una multa, una sanción por haber cometido un error en alguna gestión. Esta interpretación nos lleva a sentir culpa y a sentir ansiedad. La perspectiva que propone como alternativa consiste en ver esa volatilidad como una tarifa de entrada. Al igual que en un parque de atracciones, por ejemplo, donde el costo del boleto, las largas esperas, son el precio necesario para acceder a estas experiencias. En las inversiones, la incertidumbre, los altibajos representan el costo de admisión para obtener rendimientos a largo plazo. Y aceptar la volatilidad como el precio natural del proceso en lugar de un castigo nos va a permitir mantener la calma durante los periodos de turbulencia. Una vez escuché una frase que decía que lo más probable es que lo primero que haga una acción que compras en precios atractivos es bajar. No recuerdo sinceramente si es una idea de Peter Lynch. Creo que sí, por su filosofía de comprar acciones de buenas empresas que están pasando por momentos complicados.
y por lo tanto el foco de la importancia en entender la imposibilidad de predecir el timing exacto de compra de un activo. Déjame en comentarios o háblame por Instagram si recordás de quién era esa frase. La segunda trampa que se activa frente a la mentalidad de escasez es la del aferrarnos a la pérdida. Ya hablamos de cómo la evidencia psicológica indica que el impacto emocional de una pérdida supera ampliamente al de una ganancia de igual magnitud. Esto lo hablamos en otros episodios. Esta asimetría altera la evaluación objetiva del riesgo y produce dos tipos de respuesta. Por un lado, puede que también te genere inmovilidad, llevándonos a mantener posiciones que pierden valor simplemente para evitar reconocer la pérdida. Y por otro lado, puede impulsarnos a la toma de riesgo excesivo en un intento por recuperar rápidamente el capital. Ambas conductas señalan una dificultad para tolerar la variabilidad natural de los mercados y en muchos casos se dan conjuntamente en un círculo que se retroalimenta constantemente. Ante estos mecanismos automáticos, la mejor estrategia conductual que sugiere Hassel es que demos prioridad a lo razonable por sobre lo que es aparentemente racional. La teoría financiera clásica nos sugiere invertir cada centavo excedente para maximizar el retorno matemático. Sin embargo, los seres humanos somos criaturas emocionales. Una decisión razonable es aquella que prioriza la tranquilidad mental, como mantener un fondo de emergencias en efectivo, por ejemplo, aunque la inflación reduzca su valor real. Si esa liquidez te permite dormir tranquilo y evitar vender acciones en un mal momento, entonces esa decisión subóptima desde lo matemático se convierte en la estrategia correcta desde lo psicológico. La adherencia a un plan a largo plazo supera en importancia la precisión numérica. Añadiría a esta idea que, así como nuestra personalidad y lo que desde lo junguiano se llama tipo psicológico, nuestra identidad financiera, una vez descubierta, puede estar sujetas a cambios. La flexibilidad, que es algo que tenemos que trabajar constantemente en nuestra vida, nos permite que una vez reconocido en dónde nos paramos, podemos decidir si nos sentimos cómodos y queremos con paciencia ir moviéndonos hasta terrenos que consideramos más fértiles. El consejo al respecto que nos da Hassel es que para asegurar esta adherencia o convicción, una herramienta efectiva es la estrategia de precompromiso, que consiste en una técnica que implica tomar decisiones financieras importantes en un estado de calma y aparente racionalidad, estableciendo mecanismos que limiten la acción impulsiva en el futuro. Ejemplos de estos son, por ejemplo, la automatización del ahorro, o sea, apartar apenas cobras el sueldo, si tenés un sueldo fijo, un porcentaje para ahorro, o la definición previa de reglas de salida de un activo, lo que reduce las posibilidades de que las emociones dicten nuestro comportamiento en momentos de estrés. Cuando a menudo hablo de la importancia de hacer lo que decimos hacer a priori que vamos a hacer, me refiero justamente a esto, a seguir los parámetros que establecemos a priori cuando notamos que se cumplen nuestra tesis de inversión, aunque nuestras emociones nos quieran hacer mirar hacia otro lado. Entonces, una vez abordada la gestión del comportamiento, tenemos que pasar a la construcción de la autonomía. Acá el ahorro adquiere un nuevo significado diferenciándose del simple acto de acumular, ya que existe una diferencia fundamental entre el proceso de ganar dinero y el de conservarlo. Ganar dinero requiere optimismo y disposición al riesgo. Conservar el dinero requiere humildad y un sentido de supervivencia. El trabajo en este caso es de operatividad, no dejar que la supervivencia se convierta en miedo, ansiedad o pánico. El ahorro bajo esta óptica de mirada operativa se convierte en un vector de libertad.
Su función principal es comprar tiempo y opciones, permitiéndonos permanecer en el mercado lo suficiente para que el interés compuesto actúe. Por ejemplo, tener una liquidez o porcentaje alto de instrumentos de renta fija, como suele tener, por ejemplo, Warren Buffett, provee cierta resistencia ante imprevistos y asegura la capacidad de poder llevar una transición ordenada entre diferentes etapas vitales sin la presión de la inmediatez económica. Al reforzar esta seguridad financiera, el ahorro fortalece el locus de control interno, consolidando la creencia de que los resultados que obtenemos dependen de nuestras propias decisiones y de nuestras acciones. En el lado opuesto tenemos el fenómeno del gasto visible, el consumo de bienes de lujos que busca frecuentemente la validación social. Una dinámica que Hassel ilustra con la falacia del hombre en el coche. Quien conduce un vehículo de lujo suele creer que genera admiración, pero los observadores generalmente ignoran al conductor y se enfocan en el objeto, imaginándose a sí mismos teniendo ese auto. El consumo proyecta una imagen social, pero a menudo lo hace a costa del patrimonio real. La riqueza, en su definición más estricta, es el capital que no se ha gastado, el cual permanece como una reserva de valor y opciones. El control psicológico que otorga ese capital preservado constituye una ventaja estructural superior a la satisfacción efímera de un estatus visible. En términos de la psicología analítica, el trabajo es siempre descubrir lo genuino en nosotros y llegar a ser más uno mismo a través del tiempo, separándonos un poco de la máscara que portamos, de la persona que construimos para encajar en la sociedad. En este sentido, el dinero tiene que ser una herramienta para darnos una genuina satisfacción, para poder darnos tranquilidad y comprar o costear, ya sean las necesidades que tenemos diariamente, como también aquellas cosas que nuestra alma necesita y desea. Y cuando logramos establecer más o menos una base de control y autonomía, surge la cuestión del límite. ¿Cuánto es suficiente? La ausencia de un límite claro en la ambición dificulta establecer una condición o un punto de llegada. La definición de suficiente es una variable que es estrictamente personal y representa un estado de coherencia entre los valores y las necesidades reales, pero también sobre el umbral de seguridad que deseamos. Sumado a esto, hay factores no solo particulares, sino vitales, que hacen que esto fluctúe a lo largo de nuestra vida. Pero siguiendo a Hassel, podemos estructurar el concepto de suficiencia en tres niveles progresivos para poder facilitar su identificación. El primer nivel es el de suficiencia base, que garantiza la cobertura de necesidades esenciales como vivienda, alimentación y salud, eliminando la ansiedad por la supervivencia inmediata. El segundo nivel es la suficiencia de comodidad, que permite acceder a experiencias de bienestar, ocio y disfrute personal. Y el tercer nivel de suficiencia es el de libertad, entendida como la posesión de un capital que nos permite, por ejemplo, un tiempo sabático, unas vacaciones, una transición laboral tranquila o la capacidad de rechazar propuestas que nos comprometen o que de alguna forma comprometen nuestra integridad, ya sea personal o profesional. Dos principios fundamentales explican la dificultad que tenemos para reconocer este punto de suficiencia. El primero es la utilidad marginal decreciente. Cada unidad adicional de riqueza genera proporcionalmente menos satisfacción que la anterior. Ignorar este principio conduce a un esfuerzo ineficiente. Y el segundo es la adaptación hedónica.
Nuestra respuesta emocional a las mejoras en el nivel de vida tiende a normalizarse con el tiempo, lo que nos impulsa a buscar siempre más para poder recuperar la euforia que sentimos inicialmente. Y acá lo que Hassel va a proponer es que tenemos que cultivar la mentalidad de suficiencia para poder irrumpir en esta dinámica cíclica y redefinir el éxito como la preservación de la libertad y el control adquiridos en lugar de la acumulación perpetua. Pero dejando a Hassel de lado, yo me pregunto, ¿cómo cultivamos la mentalidad de suficiencia? Lo que opino es que la forma, o por lo menos una de las formas de cultivarlo, es trabajando en la capacidad de sentirnos agradecidos por lo que tenemos. Poder evaluar lo que obtuvimos, mirarnos con autocompasión y amabilidad, y si me permiten la metáfora, es como si tuviéramos que armar un mapa. De esos tipos usted se encuentra aquí. La práctica del agradecimiento, de estar en el presente o mindfulness y reconocer lo bueno que tenemos es como un mapeo que vamos haciendo para poder dibujar el terreno. Pero de ahí, una vez que sabemos dónde estamos, podemos trazar la meta hacia dónde queremos dirigirnos. Y así, este recorrido nos devuelve a la premisa central. El éxito en finanzas es una manifestación del orden interno, ya que el todo es mental. La gestión de nuestro patrimonio es un ejercicio de psicología aplicada donde la prosperidad sostenible surge de la administración de los propios sesgos, la valoración del ahorro como un instrumento de soberanía personal y la capacidad de definir un límite propio con humildad y sin juzgarnos a nosotros mismos. La solidez financiera, en última instancia, refleja una psique equilibrada. La disciplina económica va a residir en la regulación emocional frente a las distorsiones de la escasez. Definir los límites personales nos van a permitir detener esta inercia, alinear las acciones con los valores y comprender que la libertad se encuentra al alcanzar y proteger el umbral de suficiencia. Y tener en cuenta que después de todo nuestras acciones son siempre un espejo de nuestra mente. Soy Roberta Márquez, psicóloga clínica, analista y operadora bursátil, y te deseo de corazón que cada proceso de cambio que inicies o transites lo puedas hacer desde la autocompasión. Que ella te permita reconocer tus condiciones y límites sin culpa. Que la responsabilidad te impulse a transformar lo que querés cambiar y que la autonomía te permita la libertad para decidir desde tu conciencia. Que la serenidad sostenga el proceso a tu propio ritmo. Este podcast está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast, iVoox y algunas plataformas más. Si querés profundizar en los temas que compartimos hoy, podés acceder a la investigación completa en el newsletter semanal, disponible de manera gratuita. El enlace lo encontrás en mi Instagram y a continuación en la descripción de este video. Si te gusta mi contenido, podés colaborar comprando un cafecito, podés encontrar el link en la descripción. Y si algo de lo que compartí hoy resonó con vos, me encantaría saberlo. Podés dejarme un comentario o escribirme al Instagram y contarme en qué parte del camino estás, qué contenido te gustaría que traiga a este espacio o simplemente saludar. Me encontrás como @psique.fibonacci. También podés encontrar más información si es que te interesa iniciar un proceso terapéutico conmigo. Gracias por tu escucha. Este podcast no tiene sentido si no toca, aunque sea un poco, la historia de alguien más. Nos encontramos la semana que viene con el próximo episodio de esta sección de sanar la relación con el dinero. Muchas gracias.